El monarca de las sombras en el mundo Marvel capítulo 11. Franklin. Despierta, tienes escuela. Gritó una zombie rubia, con su voz decaída y extrañamente tierna mientras intentaba despertar a su hijo. Sí, los zombies vivían un eco retorcido de sus vidas anteriores, aferrándose a las rutinas que alguna vez apreciaron. Pero había algo que nunca cambiaba: el hambre. Ese hambre insaciable y persistente que nunca se desvanecía, sin importar cuánto devoraran. En los cómics, fue este hambre interminable lo que llevó a los zombies a abandonar la Tierra, dejando el planeta estéril mientras exploraban el universo en busca de nuevas presas. Pero en este universo, solo quedan unos pocos. ¿Por qué? Franklin Richards. Después de convertirse en un zombie, Franklin había deformado la realidad misma, remodelando el mundo. Ashburn nunca lo había visto de primera mano. Diablos, ni siquiera sabía que los zombies podían hablar hasta hace unos días, mientras abría paso entre hordas como un segador. Ashburn nunca se dio cuenta de que había un sistema en funcionamiento entre los zombies. Trabajaban y se ganaban la vida en forma de comida que aparecía de la nada, aparentemente conjurada por el poder de Franklin. Esto les dio un propósito a los zombies, algo que los distrajera de su hambre interminable. Pero Franklin no se detuvo allí. Lo intentó todo: resucitó a los muertos, borró el virus zombie e incluso volvió a la vida. Todos sus intentos habían fracasado. Incluso había colaborado con otros deformadores de la realidad, con la esperanza de que sus fuerzas combinadas tuvieran éxito. Pero nada funcionó. Con el tiempo, el fracaso se convirtió en una rutina y esta existencia retorcida se volvió normal. Me pregunto si Iron Man y los demás encontraron algo ahí afuera, reflexionó Franklin, mientras se levantaba de la cama y se preparaba para ir a la escuela. Recordó a Iron Man y a los demás, con la barriga llena después de devorar a Galactus. Pero esa satisfacción apenas había durado un segundo. El hambre había regresado. Peor que nunca. Desesperados, habían abandonado la Tierra, impulsados por ansias insaciables. Franklin había querido detenerlos, temiendo la propagación del virus zombie por todo el universo. Pero no pudo. No cuando los Vengadores, ahora zombificados e infundidos con energía cósmica, estaban junto al no muerto Galactus. Incluso Franklin Richards, zombie o no, era incapaz de detenerlos. Franklin se arrepintió de no haberle dado un mordisco a Galactus. Si lo hubiera hecho, estaba seguro de que habría obtenido energía cósmica, lo que lo habría hecho aún más fuerte. Pero ya era demasiado tarde para eso. Todo lo que podía hacer era esperar a que Iron Man y los demás regresaran con buenas noticias. Después de todo, Iron Man no era tonto. Sabía la verdad. Un día, toda la vida en el universo se convertiría en zombie. Y cuando eso sucediera, ¿qué comerían? Por eso, Iron Man y los demás habían prometido encontrar una cura. Porque si no lo hacían, su hambre interminable se convertiría en una tortura. ¿Dónde está papá? Después de prepararse, Franklin salió y encontró a su madre esperándolo. Alguna vez había sido conocida como la Mujer Invisible, una heroína. Bueno, todavía lo era. Porque si bien la vida entre los zombies se había vuelto estructurada, estaba lejos de ser pacífica. Algunos zombies habían recurrido a comerse a sí mismos, llevados por el hambre hasta el punto de caer en el canibalismo. Incluso entre monstruos, era un acto repugnante, que horrorizaba al resto y los mantenía viviendo con miedo. Por eso, todavía se necesitaban héroes. No para proteger a los vivos, sino para proteger a los zombies y de otros zombies. Lo conoces, suspiró Sue Storm, con un tono cargado de resignación. Su marido, Reed Richards, era el zombie más inteligente del mundo y se había lanzado a una investigación interminable, decidido a curar el virus zombie. Hasta el día de hoy, no ha salido de su laboratorio. ¿Por qué lo haría? Los zombies no necesitaban comida, agua ni sueño. Reed podía trabajar indefinidamente, buscando una solución que siempre parecía fuera de su alcance. No es tu culpa, Franklin, añadió Sue, notando la culpabilidad dibujada en el rostro de su hijo. Todos tenemos límites para nuestros poderes. Franklin miró hacia otro lado, con la frustración hirviendo bajo la superficie. Lo sé, pero si pudiera envejecer, me haría más fuerte. Nunca terminó la frase. Porque en el instante siguiente, Franklin fue aplastado. Sin esfuerzo. Sue apenas tuvo tiempo de registrar el ataque antes de que su cabeza estallara en llamas y sus pensamientos terminaran en un instante. En un instante, tanto la madre como el hijo estaban muertos. Eso fue más fácil de lo esperado, aunque colarse no fue precisamente un paseo por el parque, murmuró Ashburn, con un tono despreocupado mientras llamaba a Torch para que volviera a su sombra. Apenas había llegado y, en el momento en que vio una abertura, no dudó. Franklin está muerto. Sue está muerta. La mirada de Ashburn se desvió y se fijó en el mar de anulación que se extendía ante él, un efecto secundario persistente de la muerte de Franklin. Ding. Has matado a un individuo poderoso. El anfitrión ha alcanzado el nivel máximo que se puede obtener con una sola muerte. El anfitrión ha subido de nivel al nivel 29.
Todas las estadísticas. Más 57. Puntos de estadísticas gratis. Más 90. Felicitaciones por alcanzar un hito, nivel 15. Obtuviste intercambio de sombras. Felicitaciones por alcanzar un hito, nivel 20. Obtuviste autoridad del gobernante. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 25. Ahora estás a un cuarto del camino hacia el nivel 100. Tu clase de trabajo monarca de las sombras se ha vuelto más fuerte. Ahora tienes más posibilidades de atraer a objetivos elevados como sombras, con un menor costo de MP. La congregación Preservación de las Sombras ha mejorado a Preservación de las Sombras V2. Obtuvo más 25 en todas las estadísticas. Obtuvo equipo de nivel 25. Obtuvo un nuevo título, Asesino Imposible. Obtuvo 3 posibilidades de surgir del 100%. Ashburn parpadeó, aturdido por la gran cantidad de ganancias. Bueno, esperaba la mayoría de ellas, pero verlo así de todos modos le impactó de manera diferente. Shadow Exchange era sencillo. Cambiaba de lugar con cualquier sombra. Venía con un tiempo de recuperación de 3 horas, pero eso no le molestaba. Era el tipo de habilidad que podía salvarle la vida si se usaba correctamente. La autoridad del gobernante era aún mejor. Básicamente era telequinesis y, si no le fallaba la memoria, ni siquiera consumía MP. Eso por sí solo ya no tenía precio. Pero el verdadero cambio de juego fue la mejora preservación de sombras. Ahora, sus sombras podrían compartir sus sentidos con él, convirtiéndolas en exploradoras perfectas. Vería, oiría y sentiría todo lo que hicieran. Eso hará que la recopilación de información sea muy sencilla. Capítulo 12. Equipo de nivel 25. Equipo único que se otorga por alcanzar el nivel 25. Cada pieza mejora las estadísticas individualmente, pero equipar el conjunto completo otorga una bonificación única. Equipo de nivel 25. Camiseta. Una camiseta blanca sencilla que nunca se ensucia. No transpira ni huele mal. Al usarla, te mantienes perfectamente limpio en todo momento. Bonificación de estadísticas. 15 a todas las estadísticas. Equipo de nivel 25. Boxers. Boxers extremadamente cómodos y autolimpiables. Ya no tendrás que buscar repuestos. Estos te mantienen a ti y a tu trasero impecables. Bonificación de estadísticas. 15 de velocidad, más 15 de encanto, más 10 de durabilidad. Equipo de nivel 25. Pantalones. Pantalones largos negros que parecen sencillos pero ofrecen extrema flexibilidad y durabilidad. Bonificación de estadísticas. 20 de velocidad, más 10 de potencia, más 15 de durabilidad, más 15 de encanto. Equipo de nivel 25. Zapatos. Zapatillas rojas, blancas y negras diseñadas para un movimiento máximo. Mejoran las patadas, aumentan la velocidad y lucen muy bien mientras lo haces. Bonificación de estadísticas. 20 de velocidad, más 20 de potencia, más 10 de durabilidad, más 15 de encanto. Equipo de nivel 25. Capa. Una capa negra sin estilo que te protege del clima y al mismo tiempo aumenta la velocidad y la durabilidad. Incluso realza tu encanto natural. Bonificación de estadísticas. 10 velocidad, más 15 durabilidad, más 10 inteligencia, más 10 encanto. Equipo de nivel 25. Arma. Un arma en constante cambio, perfecta para un luchador versátil. Puede transformarse en dagas, flechas, escudos, cualquier arma que puedas imaginar, siempre que tengas el maná necesario para alimentar la transformación. Bonificación de estadísticas. 20 a todas las estadísticas. Bonificación de conjunto. Equipo completo de nivel 25 equipado. Bonificación. 50 a todas las estadísticas, no dispuesto. No dispuesto, cuando HP llega a 0, obtienes una segunda oportunidad de vida con el 100% de HP y MP restaurados. Desventaja. Esta habilidad solo se puede usar una vez al año y, al activarla, perderás 5 niveles. Penalización. Todas las recompensas obtenidas de esos 5 niveles perdidos se bloquearán hasta que recuperes los niveles. Maldita sea, esto es bastante bueno. Ashburn asintió con la cabeza en señal de aprobación y sus ojos se dirigieron a la notificación del nuevo título. Asesino imposible, mataste a alguien que estaba muy por encima de tu poder. Como una hormiga que aplasta a un dios, desafiaste el orden natural y saliste victorioso. Mejora. Multiplicador X10 de todas las estadísticas, tanto para ti como para tus sombras. ¿Qué carajo? Ashburn casi saltó, con los ojos muy abiertos ante la increíble mejora que tenía ante sí. 10x a todas las estadísticas. ¿Para él y sus sombras? Eso era ridículo. Claro, había matado a Franklin Richards, pero solo porque Franklin era el tipo de persona que podría convertirse en un dios si quisiera, pero eligió vivir una vida normal. Franklin había sido dominado, no había duda al respecto. Pero Ashburn lo había tomado por sorpresa, atacándolo cuando estaba más vulnerable. Ese título hace que parezca que luché contra él de frente. Si lo hubiera hecho, estaría muerto.
100% de probabilidad de surgir. Tu próximo uso de extracción de sombras tiene garantizado el éxito. Advertencia. Si usas esto en un objetivo significativamente más fuerte que tú, corres el riesgo de que la sombra se libere y se vuelva contra ti. Nota. Este riesgo solo se aplica si el poder de la sombra supera ampliamente el tuyo. Bueno, y suspiró Ashburn, frotándose la nuca. Parece que no puedo usar esto con Franklin. Suspiró antes de que su sombra se moviera, tragándose el cadáver y llevándolo al almacén de sombras de Ashburn. Un día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, haría que Franklin se convirtiera en su sombra, pero por ahora, eso era demasiado arriesgado. Levántate, dijo Ashburn con calma, mientras observaba cómo su nuevo equipo se materializaba sobre su cuerpo. El conjunto de nivel 25 le quedaba perfecto y mejoraba sus estadísticas en el momento en que se acomodó. La oscuridad surgió del cadáver de Sue Storm, girando como un vórtice antes de derrumbarse hacia adentro. Cuando las sombras se despejaron, una versión oscura de Sue Storm se paró frente a él, con los ojos brillando débilmente. ¿Dónde están Ree, Honey y la cosa? La voz de Ashburn era tranquila, con las manos metidas en los bolsillos de su capa con capucha. Sue inclinó la cabeza levemente. Mi señor, Reed Richards está en su laboratorio. Honey está dormido, lo mismo con la cosa. Ashburn asintió, satisfecho. Guía el camino. Sin decir otra palabra, ambos desaparecieron y se volvieron invisibles. Pero a Ashburn no le preocupaba perderla de vista. Su conexión compartida como maestro y sombra le aseguraba que podía sentir su presencia, sin importar lo que pasara. Sue Storm era muy poderosa, así de simple. Sus habilidades le permitían manipular campos de fuerza invisibles, lo que le otorgaba control tanto sobre la defensa como sobre el ataque. Podía volverse invisible, crear barreras protectoras y proyectar explosiones de fuerza ofensiva con una precisión milimétrica. Pero sus construcciones eran lo que la hacía verdaderamente peligrosa. No solo bloqueaban la telequinesis o los rayos de energía, sino que podían moverse con la fuerza suficiente para dañar a los celestiales. La única razón por la que Sue rara vez usaba sus poderes en armas al máximo era simple. No era una asesina. Pero, ¿y si ella quería? No había forma de resistirse a sus campos de fuerza, a menos que fueras un deformador de la realidad, un manipulador de energía de alto nivel o un maestro de la manipulación. Ella podría fácilmente crear una burbuja dentro de tu cabeza, tu corazón o tus pulmones, expandiéndola en un instante y matándote en el acto. Y no era una teoría. Había resistido a un celestial, había dañado a Galactus y se había mantenido firme contra seres que superaban con creces a la mayoría de los héroes. Sue Storm no solo era fuerte, era una pesadilla andante, limitada solo por su moralidad. Así que cuando aparecieron en el laboratorio de Ree, no hubo pelea. Sue actuó primero, sin dudarlo. Una burbuja se formó alrededor de la cabeza de Ree, aplastando su cerebro antes de que pudiera siquiera registrar su presencia. Así, sin más, el hombre más inteligente del mundo murió. Ashburn dio un paso adelante y miró con calma el cuerpo sin vida. Levántate. La oscuridad estalló y se arremolinó alrededor del cadáver hasta que se solidificó en una versión sombra de Reed Richards. A partir de ahí, todo fue sobre ruedas. Ashburn se movió por el edificio, invisible junto a Sue Storm, sus campos de fuerza los hacían indetectables. A partir de ahí, las cosas fueron bastante fáciles. Ashburn se movió por el edificio con la invisible Sue Storm y derribó al resto de los cuatro fantásticos sin muchos problemas. Las muertes lo llevaron al nivel 30, otro hito antes de que se dirigieran a buscar dónde habían puesto a descansar al Capitán América Zombie. Durante la batalla con Galactus, el Capitán América, ya convertido en zombie, había sido asesinado por Cráneo Rojo zombificado. Simplemente pusiste su escudo aquí, murmuró Ashburn, agachándose y recogiendo el escudo del Capitán América. Pensé que sería apropiado que su escudo descansara junto a él, dijo Reed Richards en voz baja. Ashburn asintió, reconociendo el sentimiento mientras ordenaba al Capitán América que se levantara. Pero no se detuvo allí. Moviéndose a través del cementerio, los ojos de Ashburn recorrieron las lápidas desgastadas, cada una de las cuales marcaba el lugar de descanso de antiguas amenazas. Aquí está Venom. Esa es la tumba de Rhino. Esa es Juggernaut, pero la más poderosa sería esta. Sue Storm hizo una pausa y señaló hacia una unidad de contención reforzada. KLRT está retenido allí. Tenía todos nuestros poderes. Ashburn asintió y entrecerró los ojos mientras observaba las numerosas tumbas que los rodeaban. Levántate. Con una sola palabra, la oscuridad surgió de la tierra, arremolinándose como humo negro. Una a una, las sombras salieron de las tumbas, villanos renacidos, listos para recibir a su nuevo amo. Vamos a la mansión 10, dijo Ashburn, convocando a las sombras recién levantadas para que volvieran a su propia sombra. Con un solo paso, desapareció, activando sigilo mientras la oscuridad lo envolvía. En otro lugar, sentado tranquilamente en su silla de ruedas, Charles Xavier observaba al zombie arrodillado frente a él.
Scarlet Witch. Se arrodilló en silencio, su libre albedrío ahora estaba destrozado bajo el control mental de Charles. ¿Lo has localizado? Preguntó Charles en un tono tranquilo pero con un dejo de impaciencia. Ni siquiera necesitaba aclarar quién era. Solo había un hombre al que realmente quería encontrar: Magneto. El maestro del magnetismo era uno de los últimos humanos que quedaban, aún corriendo libre, aunque su paradero seguía siendo desconocido. No respondió Bruja Escarlata sin comprender. No hubo vacilación, ni un atisbo de emoción. Ella estaba completamente bajo su control. No había sido difícil. Su mente inestable la había dejado vulnerable, y cuando Wanda bajó la guardia, Charles la había atacado, atándola con cadenas mentales de las que no podía escapar. Ahora, Javier tenía exactamente lo que quería: una deformadora de la realidad a su lado. Es cierto que no podía liberar todo el poder de ella, pero incluso una fracción era mejor que nada. ¿Dónde estará? Tengo hambre, murmuró Charles, mostrando sus afilados dientes con frustración. El hambre interminable lo carcomía y no tenía ningún interés en trabajar para conseguir comida. Las comidas energéticas creadas por los deformadores de la realidad nunca satisfacen el antojo como lo hacen las comidas reales. Charles frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, hasta que algo le llamó la atención. Una mente. Una mente fuerte. No, una mente superpoderosa, miles de veces más grande que la del ser humano promedio. Estuvo cerca. Muy cerca. Pero antes de que Charles pudiera localizarlo, dos flechas, afiladas, rápidas y resplandecientes de maná, atravesaron la ventana. El vidrio no se rompió. Las flechas eran demasiado rápidas, demasiado precisas, cortando el aire con precisión quirúrgica. ¡Pum! ¡Pum! Uno golpeó a Charles y el otro a Bruja Escarlata, ambos justo en el centro de la cabeza. Auge. Las flechas explotaron y destrozaron sus cráneos en un instante. La explosión no fue muy fuerte, sino que fue controlada cuidadosamente para evitar ser detectada. En un abrir y cerrar de ojos, Charles Xavier y la Bruja Escarlata estaban muertos. Un instante después, Ashburn apareció, saliendo de las sombras. Con un movimiento de su mano, Autoridad del Gobernante se activó, abriendo silenciosamente la ventana mientras entraba. Su mirada recorrió los dos cuerpos sin vida, ambos sin cabeza, antes de posarse en el persistente campo de anulación que se desvanecía en la nada. Timbre. Mató a un individuo poderoso. El anfitrión alcanzó el nivel máximo que se puede obtener por asesinato. El anfitrión ha subido de nivel al nivel 45. Capítulo 13. Timbre. Mató a un individuo poderoso. El anfitrión alcanzó el nivel máximo que se puede obtener por asesinato. El anfitrión ha subido al nivel 60. Bien, y Ashburn asintió, sintiendo la oleada de poder fluir a través de él. Ambos me dieron 15 niveles. Tenía sentido. Charles Xavier era lo suficientemente poderoso como para luchar contra Fénix Oscura, y solo ganó cuando Jean Grey lo ayudó. Era así de fuerte. Sinceramente, una parte de Ashburn dudaba de que el ataque sorpresa funcionara. Si Charles hubiera actuado lo suficientemente rápido, aumentando su velocidad mental, podría haber pedido ayuda o haberse movido justo a tiempo para sobrevivir. Pero sucedieron dos cosas cuando Ashburn disparó esas flechas. Primero, usó Autoridad del Gobernante, no solo para guiar las flechas, sino para acelerar su velocidad, asegurándose de que alcanzaran a sus objetivos antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. Charles estaba distraído, buscando la ubicación de Ashburn, algo que Ashburn percibió gracias a 6TH Sense. Esa distracción era todo lo que necesitaba. En segundo lugar, Ashburn apuntó al aire alrededor de la Bruja Escarlata, usando Autoridad del Gobernante para estrellarla contra el suelo mientras cortaba su suministro de aire. El momento tenía que ser perfecto. Incluso el más mínimo retraso le habría dado tiempo para lanzar un hechizo, y si eso hubiera sucedido, bueno, Ashburn no estaría aquí ahora mismo. Por suerte, este mundo trabajaba a su favor. Con Charles controlando su mente, los instintos de la Bruja Escarlata se embotaron, dejándola totalmente expuesta. Si hubiera tenido libre albedrío, Ashburn estaría huyendo para salvar su vida. Ashburn miró el mar de notificaciones que inundaban su visión. 150 a todas las estadísticas. 200 puntos de estadísticas gratis. Felicitaciones por alcanzar un hito. El nivel 35. Obtuvo 300 a todas las estadísticas. Felicitaciones por alcanzar un hito. El nivel 40. Shadow Monarch se ha vuelto más fuerte. Extracción de sombras ahora cuesta menos MP. La fuerza de los soldados de las sombras se ha vuelto más fuerte. 10% más fuerte que cuando estaban vivos. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 45. Las sombras ahora son aún más fuertes. 15% más fuertes que cuando estaban vivas. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 50. Estás a medio camino del nivel 100. Shadow Monarch ha alcanzado su fuerza inicial de anime. Extracción de sombras ya no cuesta MP. Nota.
Si usas extracción de sombras en alguien mucho más fuerte que tú y de alguna manera funciona, la fuerza de la sombra se verá fuertemente suprimida para evitar que se convierta en una amenaza. Equipo de nivel 25 ha evolucionado a equipo de nivel 50. Obtenido Umbrakinesis. 500 a todas las estadísticas. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 55. Obtuvo el dominio del monarca. Felicitaciones por alcanzar un hito, el nivel 60. Shadow Monarch se ha vuelto más fuerte. Bueno, eso es mucho, pensó Ashburn mientras examinaba con la mirada el torrente de notificaciones. Cuando alcanzó el nivel 30, la recompensa por el logro no había sido más que más 150 en todas las estadísticas. No era gran cosa. Repasó las ganancias con cuidado. Sus soldados de sombra eran más fuertes, mucho más fuertes. Por lo que parecía, no podían superarlo por más de 3 pasos. Ashburn no entendía del todo lo que eso significaba, pero parecía algo bueno. Si eso significaba que sus sombras no podían superar su control, era más una ventaja que una limitación. El hecho de que extracción de sombras ya no consumiera MP fue otra gran ventaja. Incluso si extrajera a alguien mucho más fuerte que él, su fuerza se debilitaría hasta el punto máximo que él pudiera lograr. Eso podría sonar como una degradación para algunos, pero para Ashburn, era perfecto. No habría riesgo de que sus propias sombras se volvieran contra él, sin importar cuán poderosas hubieran sido en vida. Pero la mayor sorpresa, su equipo. Había evolucionado junto con él, volviéndose 10 veces más fuerte. Eso fue enorme. Ya no era solo ropa cómoda con mejoras menores en las estadísticas, su equipo de nivel 50 ahora era más como una armadura disfrazada de ropa informal. Umbrakinesis, eres el monarca de las sombras, ya no estás limitado a ser un simple soldado de las sombras o a tener un control pasivo sobre ellas. Tu poder se extiende tanto a las sombras como a la oscuridad, lo que te permite transformarlas en cualquier cosa que desees. Armas, escudos o incluso construcciones ofensivas. Cuanto mayor sea tu dominio, mayor será la tasa de éxito de extracción de sombras y más fuertes podrán volverse tus soldados de las sombras. Con suficiente control, puedes ser tan débil como una hormiga y aún así comandar un soldado de la sombra que rivaliza con los dioses. Esta habilidad requiere 0 MP. Dominio del monarca. Una habilidad de mejora única y exclusiva del monarca de las sombras. Esta habilidad te permite proyectar tu propia sombra, lo que crea un dominio en el que todas las sombras que se encuentran dentro obtienen un aumento del 50% en sus estadísticas mientras luchan. Me pregunto quién es más fuerte, esta habilidad o Knull, el gobernante del vacío, pensó Ashburn, mientras observaba cómo su sombra se deslizaba hacia adelante, tragándose los 2 cuerpos sin vida sin dejar rastro. Pero antes de que pudiera procesar el logro, el piso debajo de él explotó, los escombros volaron en todas direcciones mientras una ola de figuras salía de allí. X-Men. Docenas de ellos. Todos zombies. Ashburn reaccionó instantáneamente, atravesando la ventana como una sombra y aterrizando en el césped de la mansión mientras miraba al enjambre que ahora llenaba la habitación en ruinas. ¿Qué demonios sí? Solo le tomó un momento comprenderlo. Charles debía tenerlos a todos bajo su control. Ahora que Charles estaba muerto, habían recuperado su libertad y, en su confusión, habían actuado por instinto. Atacando primero. Sin querer caer bajo control otra vez. El ceño fruncido de Ashburn se profundizó mientras examinaba la horda, sus ojos podridos clavados en él, expresiones retorcidas por la confusión y el hambre. Parece que está vivo, pero ¿por qué no puedo sentir el aroma fresco de la carne en él? Los ojos brillantes de Storm se entrecerraron y se fijaron en Ashburn con sospecha. Ashburn frunció el ceño, sorprendida por el comentario. ¿Qué quería decir con eso? Hasta ahora, Ashburn había asumido que estos zombies no podían sentir la fuerza vital, que su hambre no estaba ligada a los vivos. Aparentemente, era el olor a carne fresca lo que los atraía, pero eso dejaba la pregunta de por qué no podían olerlo. Antes de que pudiera procesarlo más, un timbre familiar resonó en su mente. Nueva misión. Se detectó una amenaza a gran escala. Has ganado toda la atención de los X-Men, e incluso del Doctor Strange. Objetivo. Matarlos a todos y demostrar el poder del monarca de las sombras. Recompensa. Tu vida ya que no tienes forma de escapar. 2 títulos, preservación de sombras V3. Castigo. Morirás en sus manos y serás devorado. Capítulo 14. Joder. He estado jugando con inteligencia todo este tiempo, y así es como podría morir. Pensó Ashburn en estado de shock. No esperaba que un ex buen tipo como Charles hubiera estado controlando mentalmente a todos. De hecho, ni siquiera sabía que la bruja escarlata había estado bajo el control mental de Charles. Rápidamente, consultó sus estadísticas y desperdició todos los puntos gratis que tenía, desesperado por obtener cualquier ventaja que pudiera. Pantalla de estado. Nombre. Ashburn Blackheart. Raza. Humana. Edad. 10 días y 3 horas. Nivel. 60. Título, S. Asesino de muertos vivientes, asesino imposible.
Estadísticas. Caballos de fuerza. 800, 000, 800, 000. Diputados. 362, 000, 362, 000. HP regen. 13.000 por minuto. MP regen. 46.000 por minuto. Atributos. Potencia. 28.000. Velocidad. 27.200. Durabilidad. 26.000. Inteligencia. 22.000. Encanto. 24.000. Clases y habilidades. Clase de trabajo. Monarca de las sombras. Habilidades. Sigilo, paso relámpago, inventario de sombras, sed de sangre, ataque crítico, lanzamiento de daga, sexto sentido, voluntad de recuperación, manipulación de Mara, autoridad del gobernante. Renuente, umbraquinesis, habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras, preservación de sombras, V2 intercambio de sombras, dominio del monarca. Todos los zombies se lanzaron hacia adelante, todos con la intención de devorar a Ashburn. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El dolor estalló en su cuerpo cuando una figura pasó rápidamente junto a él y, lo siguiente que supo, fue que le habían arrancado el brazo. ¡Ah! Gritó Ashburn, tambaleándose hacia atrás por la sorpresa. La sangre brotaba de la herida irregular, mientras su mente luchaba por asimilar lo que acababa de suceder. De pie, sosteniendo su brazo amputado, estaba Quicksilver. Pero este no era el débil velocista callejero del Q. No, este Quicksilver se movía a velocidades más rápidas que la luz misma. Todo había sucedido en un instante. Quicksilver había aparecido ante Ashburn, con la mano extendida hacia su brazo. Pero cuando se dio cuenta de que el cuerpo de Ashburn era demasiado resistente para un desgarro limpio, se adaptó. Vibró su mano a gran velocidad y desestabilizó la estructura molecular que mantenía unido el brazo de Ashburn. Entonces, rasguña. El brazo se desprendió como si fuera papel. Ashburn no se atrevió a perder un segundo. Inmediatamente activó autoridad del gobernante, agarró las piernas de Quicksilver y tiró al velocista zombie boca abajo. Una daga se formó en la mano restante de Ashburn, y sin dudarlo, apuñaló hacia la cabeza de Quicksilver. Pero incluso mientras colgaba boca abajo, el cuerpo de Quicksilver se movía confusamente. Su cabeza, brazos y piernas se retorcían a tal velocidad que Ashburn no podía asestarle ni un solo golpe limpio. Para empeorar las cosas, todo el cuerpo de Quicksilver vibraba, temblando lo suficientemente violentamente como para interrumpir el agarre de Ashburn. La autoridad del gobernante se tensó bajo la presión, a medida que el agarre se debilitaba. Ashburn no esperó. No podía permitirse el lujo de hacerlo. Con el rabillo del ojo, vio a otro héroe zombie corriendo hacia él. Al activar sigilo, Ashburn desapareció de la vista y soltó a Quicksilver. El velocista cayó, momentáneamente confundido mientras su entorno cambiaba. Su cuerpo dejó de vibrar, mientras trataba de averiguar por qué Ashburn lo había liberado. Ese fue el error que le costó la vida. ¡Qué chispas! La cabeza de Quicksilver voló de sus hombros y giró por el aire. Antes de que pudiera tocar el suelo, Ashburn ya se estaba moviendo, con la espada destellando mientras cortaba la cabeza cortada en una docena de pedazos, asegurándose de que el monstruo no se levantara. Uno menos, faltan cientos más, pensó Ashburn, reapareciendo en un instante mientras agarraba su brazo amputado. Sin dudarlo, lo presionó de nuevo contra la articulación desgarrada. A gran velocidad, el tejido se volvió a unir y los músculos se unieron como si la lesión nunca hubiera ocurrido. Tengo que tener cuidado. El Doctor Strange aún no ha aparecido, solo pensarlo le provocó un escalofrío en la espalda a Ashburn. Si esta era una de las versiones clásicas del Doctor Strange, del tipo que rozaba la omnipotencia, entonces las cosas estaban a punto de empeorar. Susan y Quicksilver serán mi principal poder de ataque, pero y entrecerró los ojos. La velocidad de Strange tampoco es ninguna broma. Suele luchar contra seres más rápidos que la luz. Diablos, podría matarme de un solo golpe sin previo aviso. Ashburn apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento antes de que sus instintos le gritaran. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Se arrojó hacia un lado mientras un rayo de energía atravesó el aire, cortando justo donde había estado su cabeza. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, apareció otra amenaza. ¡Bamf! El sonido distintivo del desplazamiento del aire. Nightcrawler. El teletransportador de piel azul se materializó justo detrás de él, sus ojos amarillos brillaban con intenciones asesinas. Y no estaba solo. A su lado se encontraba una figura imponente, con la piel brillante como el acero pulido. Coloso. Ashburn apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Coloso le diera un puñetazo que lo hizo volar como un muñeco de trapo. Disparó directamente hacia Cíclope, que ya estaba apuntando. ¡Bum! El rayo carmesí se disparó, pero Ashburn activó rápidamente autoridad del gobernante.
El cambio repentino hizo que el rayo de Cíclope no alcanzara a Ashburn y se estrellara contra Coloso, lo que hizo que el gigante de metal se tambaleara hacia atrás, más molesto que herido. Antes de que Ashburn pudiera recuperar el equilibrio, un rayo cayó del cielo sin previo aviso. Grieta. Se desvaneció con Flash Step, esquivándolo a tiempo. Pero la onda expansiva del impacto lo lanzó hacia atrás y lo arrojó por el campo de batalla. Su trayectoria lo colocó justo en el camino de Rogue. Ella ya estaba a medio salto, con los brazos extendidos y las manos sin guantes tratando de alcanzarlo. Las pupilas de Ashburn se encogieron. No dudó. Utilizó autoridad del gobernante. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, impulsado hacia el cielo justo cuando los dedos de Rogue rozaron el aire donde había estado. Pero ella no había terminado. Con un giro brusco, Rogue giró en el aire mientras tomaba vuelo, acortando la distancia. No puedo tocar a Rogue, o me robará mis poderes, mis recuerdos y mi fuerza vital. ¿Cómo puedo lidiar con alguien así? Pensó Ashburn, con la frustración a flor de piel. Suspiró, calmando sus nervios. Su arma, que siempre estaba cambiando, se transformó en 2 elegantes dagas. Sin dudarlo, desató una ráfaga de maná, activando sed de sangre junto con paso relámpago y ataque crítico. El maná inundó su cuerpo y duplicó instantáneamente todas sus estadísticas. Sed de sangre, una habilidad de desventaja, frenó la fuerza general de Pícaro en un 50%. Con todo preparado, Ashburn se movía 4 veces más rápido que su velocidad base. En ese momento, no era alguien a quien tomar a la ligera. Volando hacia Rogue a tal velocidad que la fricción con el aire hizo que se encendieran llamas a su alrededor, Ashburn atravesó el cielo como un meteoro. El espacio y el tiempo comenzaron a deformarse sutilmente a su alrededor, signos claros de la velocidad que había alcanzado. Auge. En el momento en que Ashburn chocó con Rogue, el impacto desató una onda de choque masiva, enviándolos a ambos hacia atrás. Ashburn giró en el aire y recuperó el control, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No esperaba igualar la fuerza de Rogue, no cuando ella ejercía los poderes de la Capitana Marvel. Eso solo podía significar una cosa: se estaba acercando a un nuevo límite. Si puedo enfrentarme a ella, no estoy lejos de la fuerza básica de seres como la Cosa, pensó Ashburn con una sonrisa. Estaba cerca del nivel de poder de la Cosa, lo que significa que era fuerte. Lo suficientemente fuerte como para luchar contra todos ellos sin la necesidad de sus sombras que guardará para Strange. Capítulo 15. No eres demasiado débil, murmuró Rogue, observando el profundo corte que tenía en el brazo. Su mirada se agudizó y, con un estallido de velocidad, se lanzó hacia Ashburn, con los puños brillando por el poder robado. Ashburn se movió al instante, sin perder un segundo. Me pregunto qué tan rápido será Quicksilver cuando lo devuelva a la vida, reflexionó, activando sigilo para desaparecer de la vista. No era una pelea 1 contra 1. No podía permitirse el lujo de quedarse quieto. Tenía que seguir moviéndose, mantenerlos en vilo y atacar sin previo aviso. «Detrás de ti», gritó Storm, su voz cortando el aire, pero fue un latido demasiado lento. La pierna de Ashburn impactó en el cuello de Rogue, la fuerza del golpe hizo que su cabeza se desviara hacia un lado mientras salía despedida hacia atrás, disparada directamente hacia Cyclops. Las pupilas de Cíclope se encogieron mientras Rogue se lanzaba hacia él a una velocidad cegadora, mucho más allá de la velocidad del sonido, más de Mach 100. Los ojos de Storm se abrieron de par en par por la sorpresa al ver a Cíclope dar un salto hacia adelante, como si lo hubiera tirado una fuerza invisible. No fue voluntario. Ashburn había usado autoridad del gobernante y Cíclope no tenía forma de resistirse. «Maldita seas», gritó Storm, con la voz llena de rabia. Pero antes de poder actuar, se quedó paralizada y fijó la mirada en Cíclope mientras este disparaba un rayo. La explosión roja golpeó a Rogue en el aire, deteniendo su impulso y sacándola de su curso. En esa fracción de segundo, Ashburn apareció junto a ella y usó Flash Step para cerrar la brecha. Sin dudarlo, la estrelló contra la vida y la dejó inmovilizada. Los gritos de Rogue llenaron el aire y su cuerpo se retorció de dolor mientras la fuerza implacable la quemaba. Pero el ataque no duró mucho. Cíclope, ahora a salvo, cortó la explosión. Dagas de maná. Ashburn clavó 2 dagas hechas de maná puro en los ojos de Rogue, girándolas sin dudarlo. Antes de que ella pudiera gritar, él pateó hacia adelante, y un instante después, ¡boom! La cabeza de Rogue explotó, su cuerpo colapsó sin vida en el suelo. ¡Ah! Ashburn apenas tuvo tiempo de registrar la muerte antes de que una explosión lo lanzara al suelo y lo lanzara hacia atrás. Siguieron más explosiones. Cargas. Docenas de ellas, cada una detonando rápidamente, obligando a Ashburn a tambalearse aún más hacia atrás, con el cuerpo sacudido por el implacable asalto. El momento era perfecto. Ashburn estaba completamente concentrado en acabar con Rogue y alguien había aprovechado esa oportunidad sin dudarlo. Ashburn luchó contra el dolor y, con el cuerpo cubierto de quemaduras, obligó a su sombra a levantarse y formó una barrera para protegerse de más daño.
Pero la defensa se hizo añicos al instante cuando el puño de Coloso atravesó la sombra y la fuerza hizo que Ashburn se deslizara por el suelo. Su brazo izquierdo, levantado para bloquear el golpe, quedó colgando flácido y roto por el impacto. El aire se volvió frío. La mirada de Ashburn se desvió hacia un lado y se fijó en Iceman, mientras la escarcha se extendía por el suelo a medida que avanzaba. Ashburn se movió rápido, superando el dolor, pero antes de que pudiera escapar, un estallido de luz apareció desde atrás. Auge. No era fuego, parecía más bien un fuego artificial que lo golpeó de lleno en la espalda y lo lanzó hacia adelante. No hacia Iceman, sino hacia Storm. Sus ojos brillaban con energía, el ataque ya estaba cargado y esperando. Auge. La explosión atravesó el aire y sacudió los cielos con su fuerza. Iceman había actuado rápidamente y había levantado un muro de hielo para proteger a todos, pero no importó. El muro se rompió al instante y explotó en fragmentos helados que se dispersaron como metralla y no ofrecieron protección contra lo que siguió. El humo llenó el aire, espeso y sofocante, oscureciendo el campo de batalla. Por un momento, reinó el silencio. Luego, sin previo aviso, comenzaron a estallar cabezas, una tras otra. Fue repentino, brutal y absoluto. No hubo gritos. No hubo resistencia. Solo una muerte instantánea, como una mano invisible, que les había arrebatado la vida a todos. De entre el polvo que se asentaba, emergió una figura. Ashburn se tambaleó hacia adelante, con el cuerpo golpeado y ensangrentado, respirando con dificultad mientras empujaba un pie delante del otro. Su capa estaba hecha jirones y las sombras parpadeaban débilmente a su alrededor como brasas moribundas. Eso me hubiera matado, murmuró Ashburn, mirando su pantalla de estado. Su HP titiló. 10-000-362-000. Las cartas de Gambit habían hecho un daño real, más de lo que había previsto. Si Jean Grey hubiera estado entre los zombies que aún estaban en la Tierra, no habría tenido ninguna oportunidad. La única razón por la que estaba vivo era porque ella había sido una de las que se fueron a devorar el universo. Tengo que moverme. No sé cuándo Strange hará su movimiento. ¿Y por qué no subo de nivel? Los pensamientos de Ashburn corrían a toda velocidad mientras se estabilizaba y sus ojos se dirigían hacia una figura que flotaba en el aire. Doctor Strange. Pero no el que él conocía. Era el Doctor Strange zombie, con su capa hecha jirones y sus ojos brillando tenuemente. Pareces inmune al virus zombie, murmuró Strange, su mirada recorriendo los cuerpos sin vida de los X-Men. No estaba enojado, pero había un dejo de frustración en sus ojos. Había sido demasiado lento para salvarlos, pero eso no fue lo que realmente lo sorprendió. Sus ojos se fijaron en Ashburn, estudiando las quemaduras, los moretones y las heridas abiertas. A estas alturas, Ashburn debería haberse dado la vuelta. Además de tu alta velocidad de recuperación, creo que podría curar a los zombies de todo el mundo con tu carne. Ese sería el primer paso para restaurar la paz en mi mundo. Strange suspiró, ya formulando un plan. Te mantendré encerrado. Tu carne alimentará a los hambrientos. Cuando todo termine y todos los zombies vuelvan a estar entre los vivos, serás libre, dijo Strange con ligereza. Por supuesto, Strange no se limitaría a alimentar a los zombies con la carne de Ashburn, sino que la encantaría para asegurarse de que cada trozo fuera disminuyendo poco a poco su hambre y, al mismo tiempo, sirviera como clave para acabar con el virus. No sería instantáneo, pero con las mejores mentes trabajando juntas, gente como Reed Richards, Strange estaba seguro de que podrían encontrar una cura. Ashburn era la clave. Auge. Strange salió volando hacia atrás y su cuerpo salió disparado por el aire antes de recuperarse, quedando suspendido en el aire. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la nube de polvo y entrecerró los ojos al ver la figura que se encontraba dentro. Susan Storm. Ella se había movido para matarlo de un solo golpe, pero Strange estaba equipado con muchos artefactos, matarlo no iba a ser fácil. Todos y levántense. Ashburn se puso de pie, maltrecho pero firme. En un instante, los cuerpos que alguna vez estuvieron sin vida a su alrededor se estremecieron, sus ojos brillaron con una luz oscura mientras se ponía de pie una vez más. Cientos de X-Men. Ahora eran soldados de la sombra. Los ojos del Doctor Strange se abrieron de par en par, sorprendido por lo que tenía ante sí. Pero no terminó allí. De la propia sombra de Ashburn emergió una marea aún mayor. Más de 1000 soldados de sombra estaban de pie. No recuerdo nada sobre que Strange tuviera artefactos que pudieran protegerlo instantáneamente. ¿Por qué no puede ser esto tan fácil como cuando Deadpool mató a todos? Pensó Ashburn impotente, entrecerrando los ojos ante el débil resplandor que rodeaba a Strange. Mientras tanto, la mente de Strange corría mientras examinaba a los X-Men recién resucitados. ¿Son 22 veces más fuertes que cuando estaban vivos? Váyanse. Ni siquiera lo dejen respirar. La voz de Ashburn era fría y cortante, cortando la tensión. En un instante, las sombras se movieron. Cientos de ex-X-Men, ahora soldados silenciosos, se lanzaron hacia Strange con una velocidad aterradora. Pero no todos.
Susan se quedó atrás, formando barreras invisibles alrededor de Ashburn y reforzando las sombras que avanzaban. Mi señor, dijo Susan con un tono firme pero con un matiz de preocupación, lo que hizo fue extremadamente imprudente. Ashburn se rió amargamente y sacudió la cabeza. Se contuvo y evitó usar su ejército de sombras de inmediato, con la esperanza de tomar a Strange desprevenido. Pero había fallado. En ese momento me pareció inteligente esconder mis cartas hasta que apareciera Strange, pero casi muero por eso. Ashburn suspiró impotente. No sabía que podía pelear incluso sin magia, murmuró Ashburn, viendo a Strange convocar un bastón, matando sin esfuerzo a cada soldado de las sombras que se acercaba demasiado. Lo único que podía detenerlo, Susan Storm. Cada vez que Strange intentaba abrirse paso, sus barreras invisibles se activaban y desviaban sus ataques. Pero incluso con su apoyo, las constantes pérdidas drenaban el MP de Ashburn. Cada sombra destruida se sentía como un mordisco a su resistencia. Mi señor, dijo Reed, que estaba cerca, y su tono sereno atravesó el caos. La magia tiene una gran debilidad frente a la ciencia. Si tuviera mi equipo, tendríamos una verdadera oportunidad de ganar. Ashburn no dudó. Llamó a una de sus sombras y, en un instante, apareció Quicksilver. Llévenlo allí. Rápido. Quicksilver asintió, agarró a Reed del brazo y desapareció, dejando solo una mancha de oscuridad a su paso. Auge. Todas las sombras volaron y salieron despedidas hacia atrás mientras Strange atacaba con su bastón. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, otra ola de sombras se lanzó hacia adelante, implacable e inflexible. No luchaban para ganar, luchaban para ganar. Los soldados de las sombras se alinearon y atacaron en oleadas organizadas. Cada grupo avanzaba tan pronto como caía el último. Era un sacrificio calculado, diseñado para mantener a Strange inmovilizado, evitando que lanzara hechizos a gran escala que pudieran acabar con ellos de un solo golpe. Por cada sombra que derribaba, dos más avanzaban, lo que no le dejaba espacio para reagruparse o canalizar magia más compleja. Y Strange no podía dejar de moverse. Cada segundo, esquivaba, se movía y blandía su bastón, mientras que su mano libre lanzaba hechizos rápidos, de esos que no requerían gestos ni conjuros. Pero esos hechizos eran limitados. No podía permitirse el lujo de usar magia de alto nivel, no cuando el tiempo de lanzamiento lo dejaba vulnerable. Era una guerra de desgaste. Capítulo 16. Su debilidad es su boca y sus manos. Quítenlas y no se diferenciará de un humano normal con magia capaz de rivalizar con la de los dioses, así que hagan que la consuma por completo. Cada segundo, no dejen que piensen nada más. Ashburn habló con calma, mirando su barra de MP. No estaba bajando. No gracias a él, Susan era la razón. Sus campos de fuerza no solo protegían a las sombras, sino que también aumentaban su resistencia, lo que les permitía soportar ataques que deberían haberlas aniquilado al instante. Sin ella, Strange despejaría el campo más rápido de lo que el MP de Ashburn podría regenerarse. En ese momento, Susan llevaba la delantera en la lucha, pero ¿cómo había sido capaz Ashburn de criar a alguien tan poderoso? Sencillo. Susan Storm no era verdaderamente poderosa en el sentido tradicional. Su fuerza no provenía de la energía bruta o del dominio físico. Era más bien un tanque, armada con habilidades ofensivas que podían superar la durabilidad, lo que la hacía demasiado poderosa en la ejecución, pero no en la fuerza base. Eso significaba que no había riesgo de que se liberara. Están intentando cansarme. Strange apretó los dientes al darse cuenta de que la estrategia de Ashburn estaba funcionando. No se trataba de dominarlo, se trataba de desgastarlo. Al final del día, Strange seguía siendo humano, incluso si era un zombie. Su mente solo podía funcionar a toda marcha durante un tiempo antes de que la tensión pasara factura. La comida no era un problema, los zombies no necesitaban comer a menos que el hambre los volviera locos. Pero el agotamiento, eso era inevitable. Y ahora estaba claro que Ashburn podría seguir así durante días. Auge. El suelo tembló cuando Strange desató una explosión de energía y su mano titiló con un destello rojo de magia del caos. Las sombras que se dirigían hacia él fueron arrastradas por el viento y se dispersaron como muñecos de trapo por el campo de batalla. Me obligó, pensó Strange, entrecerrando los ojos mientras examinaba el daño. No era solo la explosión lo que lo hacía peligroso, era la naturaleza misma de la magia del caos. Las sombras no se recuperaron instantáneamente como antes. Sus heridas persistieron, sanaron mucho más lentamente y consumieron mucho más MP. Por primera vez, Strange lo vio. Una grieta en el ataque interminable de Ashburn. Pero Ashburn también vio algo. Desesperación. Strange se había visto obligado a romper el ritmo y ahora se estaba quedando sin opciones. Susan. Gritó Ashburn, obligándose a ponerse de pie. Susan no dudó. Con un movimiento de muñeca, una burbuja de campo de fuerza se colocó en su lugar alrededor de Strange y las paredes comenzaron a encogerse de inmediato, comprimiéndose hacia adentro con intenciones letales.
Los ojos de Strange se abrieron de par en par y reaccionó rápidamente, moviendo las manos con gestos precisos y ensayados mientras desataba una andanada tras otra de hechizos. La burbuja se estremeció y las grietas formaron telarañas en su superficie. Más fuerte o no, incluso con el aumento de 22 veces de Susan, este era el límite de lo que podía hacer. Pero fue suficiente. En el momento en que la burbuja se rompió, Rogue apareció, moviéndose como una sombra borrosa. Strange apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que su mano se cerrara sobre su muñeca, su agarre inflexible. ¿Por qué era esto tan importante? Sencillo. El toque de Rogue no solo robaba poderes, también quitaba recuerdos, fuerza vital y todo lo que hacía peligrosa a una persona. Por supuesto, Rogue no se conformó con drenarlo, sino que intentó destrozarle las manos a Strange mientras tuvo la oportunidad. Pero incluso debilitado, la durabilidad mágicamente mejorada de Strange era absurda. Incluso Galactus tendría dificultades para infligir daño real cuando Strange estuviera completamente potenciado. Suéltame. La voz de Strange retumbó, mezclada con magia, y Rogue salió despedida, su cuerpo se disparó hacia atrás como una muñeca de trapo. Se quedó allí, con los dientes apretados, el peso de su tacto pesaba sobre él. Ahora estaba más débil, sin duda. Pero debilitado no significaba inofensivo. Con un movimiento de su mano, Strange se abalanzó hacia adelante, con determinación brillando en sus ojos, queriendo acabar con Rogue para siempre, pero ¿realmente sería tan fácil? Grieta. Un rayo atravesó el cielo, un rayo tan cegador que por un momento blanqueó el campo de batalla. No era un rayo cualquiera, este rayo ardía más que el sol, una lanza de destrucción pura convocada desde los cielos. Strange reaccionó al instante y un escudo brillante se formó a su alrededor. Pero, ¿en serio, sería tan sencillo bloquear un ataque como ese? Por supuesto que no. Una chica voló por el aire, su cuerpo fue lanzado hacia adelante por la cosa hasta que aterrizó justo frente a la barrera de Strange. El rayo rugió desde el cielo, estrellándose contra el escudo, y justo cuando la barrera y el rayo estaban a punto de colisionar, la chica extendió la mano y lo tocó. Y lo imposible sucedió. La barrera se desvaneció y el rayo la atravesó. Sin nada que lo protegiera, el rayo golpeó a Strange de frente, el impacto lo hizo volar por los aires y lo estrelló contra el suelo. En ese momento exacto, el Super Skrull, la última sombra no invocada de Ashburn, finalmente emergió, saliendo de la oscuridad como un depredador silencioso. No actuó solo. Susan Storm apareció a su lado. Sin decir palabra, combinaron sus poderes y forjaron una espada de fuerza y fuego, cuyo filo brillaba con calor y luz intensa. La hoja se disparó hacia adelante, apuntando directamente al caído hechicero supremo. Pero una vez más, uno de los muchos objetos encantados de Strange cobró vida, proyectando una barrera protectora que desvió el golpe, dejándolo ileso. Susan no se inmutó. La espada brilló y su forma cambió en un instante. Se convirtió en cadenas que la atan, serpenteantes y fluidas, y se lanzaron hacia adelante para atrapar a Strange. Strange entrecerró los ojos. Se movió rápido y se puso fuera de su alcance cuando las ataduras se cerraron de golpe, pero falló por centímetros. Strange luchaba, se vio obligado a retroceder a la defensa mientras el ataque implacable continuaba. Pero esta vez, cambió de táctica. Con un movimiento de muñeca, las armas comenzaron a manifestarse, docenas de espadas, lanzas y hachas flotando a su alrededor como una órbita protectora. Al mismo tiempo, innumerables manos etéreas emergieron de la nada, cada una empuñando un arma, derribando a cualquier soldado de las sombras que se atreviera a acercarse. Pero Ashburn no se quedó de brazos cruzados. Se unió a la lucha y activó un braquinesis para manipular directamente las sombras que lo rodeaban. La oscuridad se retorcía y se agitaba a sus órdenes, envolviéndose alrededor de sus soldados de sombra como una armadura, afilándose para convertirse en armas o estirándose para convertirse en cuerdas que atrapaban las manos conjuradas de Strange. Cuanto más usaba Ashburn un braquinesis, más fuertes se volvían sus sombras. Pasó el tiempo. La batalla se prolongó, cada segundo era una brutal guerra de desgaste. Strange se mantenía firme, pero a duras penas. Poco a poco, iba ganando, reduciendo lentamente el ejército a medida que se adaptaba a sus tácticas. Pero poco a poco, el ejército de Ashburn también fue evolucionando, y el ritmo de su regeneración aumentó a medida que se profundizaba el control de Ashburn sobre la oscuridad. Ashburn mantuvo la presión constante, convirtiendo las sombras en picos, cuerdas, paredes y cuchillas, cualquier cosa para interrumpir el ritmo de Strange. Sus ataques no eran letales, todavía no. Pero obligaban a Strange a moverse, a gastar energía, a mantenerse a la defensiva. Al final, la verdadera ventaja de Ashburn no estaba en el combate directo. Estaba en el tiempo. Porque cuanto más se prolongaba la lucha, más fuertes se volvían sus sombras. Con el tiempo. Ashburn entrecerró los ojos al ver un movimiento a lo lejos. Docenas de armaduras de Iron Man aparecieron en el cielo, con los propulsores encendidos mientras lanzaban ataques contra Strange sin dudarlo. El rostro de Strange se ensombreció.
Ya sabía que los poderes basados en la ciencia eran su mayor debilidad, pero no todo podía representar una amenaza. Normalmente, él se desentendería de esos ataques con facilidad. Pero ¿y ahora? ¿Con un ejército de sombras que lo mantenía inmovilizado y este nuevo asalto de las armaduras? Sí, estaba molesto. Lamento haber llegado tarde, mi señor. Una voz familiar atrajo la atención de Ashburn. Reed Richards apareció a su lado, de pie. Ashburn parpadeó, momentáneamente aturdido. ¿Cómo diablos conseguiste la armadura de Stark? Preguntó, genuinamente confundido. Reed sonrió, con una expresión casi petulante. Mi señor, ahora soy 22 veces más capaz que cuando estaba entre los vivos. Esto. Señaló hacia el cielo, donde la Legión de Hierro pululaba como avispas furiosas. Es una tarea sencilla. Auge. Una armadura de Thor Buster salió disparada hacia adelante, impactó a Strange y lo envió por los aires. Strange apretó los dientes, tratando de recuperar el control, pero los ataques no se detuvieron. Se vio obligado a adoptar una postura defensiva pura, con su bastón girando y sus manos realizando gestos con hechizos solo para bloquear el ataque. Ni un solo momento para contraatacar. Pero incluso la defensa tenía límites. Poco a poco, la presión fue aumentando. Los ataques que antes ignoraba ahora lo obligaban a retroceder, y cada golpe socavaba sus defensas. Las barreras parpadearon. Los escudos se agrietaron. No importaba cuán rápido los reparara, de alguna manera se rompían. Y para empeorar las cosas, Susan y el Super Skrull estaban trabajando juntos, sus poderes combinados superaban por completo la durabilidad. Los campos de fuerza se afilan hasta convertirse en cuchillas. El calor y la presión derriban las barreras desde dentro. Auge. El punto de quiebre golpeó como un trueno. Un ataque combinado de la Legión de Hierro, Susan y el Super Skrull destrozó las defensas de Strange y lo envió en espiral hacia atrás. Por primera vez, estaba completamente expuesto y vulnerable. La siguiente oleada de ataques se acercó y se dirigió hacia la figura expuesta de Strange. La victoria estaba a segundos de distancia pero una barrera estalló alrededor de Strange, una brillante cúpula de energía que desviaba cada ataque. Todos se quedaron paralizados. Incluso Strange se sorprendió. No fue culpa suya. La fatalidad llegará. Capítulo 17. Lo sabía. Ashburn entrecerró los ojos cuando Doom apareció en el aire, con su capa ondeando detrás de él. Había esperado que la batalla llamara la atención, pero aún así lo tomó por sorpresa ver a Don protegiendo a Strange. Adelante. No te detengas. Ordenó Ashburn con voz aguda. No se podía permitir que la llegada de Don le diera a Strange ni un momento para lanzar algo peligroso. La mente de Ashburn trabajaba a toda velocidad. Necesitaba una solución, rápido. No podía enfrentarse a Don y Strange al mismo tiempo. No podía tentar a la suerte, entonces se le ocurrió una idea. Veneno. Gritó Ashburn, mirando fijamente al simbionte que estaba vinculado con Shadow Eddie. Crea vínculos con tantas sombras como puedas. Copia sus habilidades. Venom no dudó. Zarcillos de cieno negro se desprendieron de Eddie y se engancharon al soldado de sombra más cercano. Un vínculo, luego otro, y otro. Cada sombra se fusionó a la perfección, el simbionte se adaptó y su forma cambió sutilmente con cada nueva conexión. Percibido. Una sombra se ha unido a otra sombra, volviéndose una y percibido. Una de las sombras del anfitrión contiene un rastro del vacío y felicitaciones, anfitrión, por crear una nueva habilidad. La pantalla cobró vida y flotó ante la vista de Ashburn. Shadow Monarch se ha vuelto más fuerte. Felicitaciones por desbloquear todo el poder de Shadow Monarch a través de tu propia evolución. Has obtenido la verdadera forma de intercambio de sombras. En su forma verdadera, Shadow Exchange permite al usuario utilizar sombras como portales, lo que permite viajar instantáneamente a través de grandes distancias. Esta habilidad funciona como una puerta que permite al usuario atraer a otros. No hay límites de tiempo ni consumo de maná. Fusión de sombras. El anfitrión puede combinar de 1 a 5 sombras en una sola entidad mucho más poderosa. La sombra fusionada poseerá todas las habilidades reforzadas de las sombras originales e incluso puede adquirir nuevas habilidades. Sin límite de fuerza. Incluso si la fusión alcanza un poder divino, permanecerá leal. Duración. La fusión dura 10 minutos. Enfriamiento. Después de su uso, las sombras fusionadas no se pueden invocar durante 24 horas. Umbrakinesis ha evolucionado. Al absorber un fragmento del vacío, has tocado la oscuridad primordial. Fuerza de las sombras. Todas las sombras ahora son hasta 5 veces más fuertes. Mejora de habilidad. Todas las habilidades relacionadas con las sombras se han vuelto más fuertes. Los ojos de Strange se abrieron de par en par cuando las sombras se acercaron y su fuerza se disparó sin previo aviso. Hace un momento, eran 25 veces más fuertes que cuando estaban vivos. Y ahora, eran 100 veces más fuertes. Fuera.
rugió Strange, agarrándose la cabeza con agonía. Tom, sorprendido, se dio la vuelta y fijó su mirada en Ashburn. Y fue entonces cuando lo vio. Charles Xavier, de pie en silencio junto a Ashburn, con una mano presionada sobre su sien y la otra extendida hacia Strange. Los labios de Ashburn se curvaron en una sonrisa. Había usado su probabilidad de extracción de sombras del 100% en Charles hacía mucho tiempo, manteniendo al telépata oculto en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Así era como las sombras habían luchado con una coordinación tan perfecta, Charles había vinculado sus mentes, convirtiéndolas en una colmena de precisión. ¿Y ahora? Había atacado, cuando Strange pensó que lo había visto todo. Ahora, con las sombras 100 veces más fuertes y Strange desprevenido, la batalla había cambiado por completo. Incluso en su mejor momento, Charles obligaría a Strange a tomarlo en serio, aunque Strange eventualmente ganaría, nunca sería fácil. Después de todo, Charles Xavier no era un telépata más. Era un hombre que podía apagar la mente de Thor, una hazaña de la que pocos podían presumir. También estuvo la ocasión en que derrotó a Cíclope, incluso cuando Scott manejaba la Fuerza Fénix. Y la lista no termina ahí. En una batalla de mentes, pocos podían competir con Charles. Susan podría ser el tanque más fuerte de Ashburn, pero Charles... Él era su carta de triunfo. Porque cuando se utiliza en el momento adecuado, su poder no solo cambia el rumbo, sino que es un instantáneo. Como ahora. Antes de que Strange pudiera recuperarse, Rogue apareció, moviéndose como un borrón, y lo abrazó con fuerza, sin ceder. Dawn reaccionó de inmediato y se lanzó hacia adelante, pero Susan fue más rápida. Una burbuja se formó en su lugar, sellando a Dawn dentro antes de que pudiera alcanzarlos. Auge. Rogue fue lanzada lejos, dando volteretas por el aire antes de recuperarse, sus pies resbalaron por el suelo mientras agitaba su mano, ya preparándose para lanzar un hechizo. Pero Strange no se dejó vencer por ello. Algo cambió. Por primera vez, Strange comenzó a usar magia que Ashburn no había visto antes. Más oscuro. Más pesado. Corrupto. ¿Por qué ahora? La respuesta era obvia. De principio a fin, Strange nunca se había lanzado a por todas. ¿Por qué? Porque era un zombie. La naturaleza de su magia, basada en el equilibrio, la vida y el orden, entraba en conflicto con su actual existencia de no muerto. ¿Habría podido lanzar un hechizo sagrado para purgar la oscuridad? Sí. ¿Habría funcionado? Por supuesto. ¿Pero habría tenido un efecto contraproducente y habría destrozado su forma de no muerto? Sin duda. Entonces, ¿cuál era la solución? Sencilla. Magia oscura. Rituales demoníacos. Maleficios. Hechicería prohibida. Formas de magia que había evitado durante mucho tiempo y que ahora eran el único camino que le quedaba para sobrevivir. Y con eso, el Doctor Strange, que ya no estaba limitado por las limitaciones de la luz, quedó completamente revelado. No se trataba solo del hechicero supremo. Era un Doctor Strange que ejercía el poder corrupto de la oscuridad y el mal. Las artes oscuras una vez selladas por el bien mayor. Aunque todavía era más débil que en su apogeo, este era un Strange capaz de simplemente mover su dedo y un buen 99% de toda la vida en el universo desaparecería. Lamentablemente para Strange, ya era demasiado tarde. Ashburn había activado Dominio Monarca y, al instante, las dimensiones superiores de las que Strange dependía para obtener energía se cortaron, como puertas que se cerraban de golpe una por una. Los ojos de Strange se abrieron de par en par y el pánico se reflejó en su rostro cuando sintió la ruptura, las líneas ley interrumpidas, las energías dimensionales bloqueadas. Su línea de vida, la fuente misma de su oscuro resurgimiento, había desaparecido. Trató de contrarrestarla, mientras sus manos ya tejían un hechizo para destruir el dominio, pero... ¡Auge! Quicksilver atacó primero. Pero no cualquier Quicksilver. Este era Quicksilver fusionado con The Team, sus poderes se fusionaron en una entidad monstruosa. Velocidad inigualable. Poder sin igual. Cientos de veces más rápido que la velocidad máxima original de Quicksilver, y cientos de veces más fuerte que la fuerza máxima de The Team. Strange no tuvo ninguna oportunidad. El impacto fue directo, el puño de Quicksilver se estrelló contra el rostro de Strange como si fuera un meteorito y la fuerza crujió el aire a su alrededor. La cabeza de Strange explotó y la onda expansiva atravesó el campo de batalla, dejando atrás solo una cáscara desmoronada de su otrora poderosa piel. Pero no terminó allí. Rogue dio un paso adelante, ya cantando, con la mano levantada mientras apuntaba a Doom. Auge. Un solo hechizo, una oleada crepitante de energía destructiva y el cuerpo de Doom se desintegró en el acto, pero Ashburn no se inmutó. Eso es solo un Doombot, pensó, sin apenas mirarlo. Y sin embargo, la sensación de victoria duró poco. Porque Doom nunca enviaba solo uno. Capítulo 18. No me gusta esto y la mirada de Ashburn se oscureció, escaneando las docenas y docenas de Doombots que llenaban el cielo como un enjambre interminable. Doom era arrogante, claro, pero no temerario.
No se lanzó a la batalla sin un plan. Entonces, ¿dónde estaba? Mi señor, y dijo Reed con voz tensa. Parecen estar hechos de vibranium. Ashburn abrió mucho los ojos. ¿Vibranium? Eso no tenía sentido. ¿Cómo demonios había conseguido Dawn tanto vibranium? Charles, ¿puedes localizarlo? Ashburn se volvió hacia Javier, mientras Susan levantaba una barrera para protegerlos de los Dawnbots que se acercaban. Charles cerró los ojos y su mente se expandió hacia afuera, recorriendo cada mente de la Tierra en busca del verdadero Dawn. Pero incluso para él, encontrar a Dawn era más fácil de decir que de hacer. Dawn, por sí solo, no era tan poderoso. Sin poder robado ni tiempo para prepararse, los antiguos Cuatro Fantásticos aún podían derrotarlo. Pero si le dabas tiempo, si le permitías absorber algo, Dawn se convertía en una amenaza multiversal. Así que la verdadera pregunta era, ¿qué buscaba? ¿Ya había asimilado algo? ¿Estaba perdiendo el tiempo? ¿Se trataba de una simple distracción? Estos pensamientos inquietaban a Ashburn. Reed, la voz de Ashburn atravesó la tensión, aguda y directa. Conoces Dawn mejor que yo. Así que usa ese cerebro tuyo, que ahora es 100 veces mejor que antes, y averigua qué está a punto de suceder. Los ojos de Reed se entrecerraron, su mente procesaba a velocidades inhumanas mientras analizaba a los Dawnbots, buscando patrones, debilidades, y pistas. «Destrúyanlos a todos», resonó la orden de Ashburn y, en un instante, las sombras avanzaron y chocaron con los Dawnbots en una caótica tormenta de oscuridad y acero. Como era de esperar, los Dawnbots no eran abrumadoramente poderosos, las armaduras de Iron Man podían mantenerse firmes, ganando tiempo suficiente para que las sombras intervinieran y terminaran el trabajo. En el campo de batalla, se veían borrosas rayas de movimiento de un lado a otro. Kip-Tin atravesó a miles de Dawnbots en el tiempo que Ashburn tardó en parpadear. Se produjeron explosiones, el metal se desgarró y el cielo se llenó del sonido de la guerra. Pero entonces, algo sucedió. Ashburn entrecerró los ojos al ver el movimiento de los Dawnbots caídos. Los que habían sido destruidos se estaban poniendo de pie. No habían sido reemplazados. No habían sido reconstruidos. Se estaban curando. Cada herida en su armadura, cada miembro amputado, cada núcleo destrozado, restaurado. Señor, algo anda mal. La voz de Reed era urgente, atravesando el ruido de la batalla. El vibranium no es tan fácil de destruir. Además, toda la energía cinética que están absorbiendo se está yendo a otro lado. Los ojos de Ashburn se abrieron. ¿Dónde? Las siguientes palabras de Reed le provocaron un escalofrío en la espalda. Cuanto más los destruyamos, más energía le daremos a Dawn para sus planes. Ashburn no dudó. Retrocedan. Gritó con voz aguda. Las sombras retrocedieron al instante y se desvanecieron en las suyas. Rápido. Gritó Ashburn. Recorran todo el planeta y encuentren a Dawn. Solo pasaron unos segundos. Y entonces, mi señor, lo encontré. Y es malo. Ashburn se teletransportó instantáneamente a la ubicación de Kip-Tin. Y lo que vio le robó el aliento. Dawn se sentó tranquilamente, descansando en una silla ornamentada, su cuerpo brillaba con energía pura. Corrientes de fuerza cinética, robadas de cada impacto, cada ataque contra los Dawnbots, fluyeron hacia él, como una marea imparable. Esperaba un poco más de energía, reflexionó Dawn, con la cabeza apoyada en el puño y una expresión tranquila, demasiado tranquila. Ashburn no se movió y entrecerró los ojos. Estoy confundido, admitió. Si necesitabas que yo atacara a tus robots y no podrías haber hecho que se atacaran entre ellos. Diablos, que Strange, los X-Men y los demás lo hicieran habría sido mucho más eficiente. Entonces, ¿por qué yo? La mirada de Dawn se levantó. Había algo calculador detrás de sus ojos. A través de toda la realidad, dijo lentamente, su voz tenía un peso innegable, a través de las infinitas dimensiones y universos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo hay un tú. Una singularidad, continuó Dawn. Más rara que la fuerza Fénix, más única que Galactus. Mientras hablaba, los cables que lo conectaban a la fuente de energía se soltaron y cayeron al suelo con un sonido metálico. Y entonces, lentamente, la sombra de Dawn cobró vida. Desde el momento en que Dawn te vio, supe que tu poder era todo menos normal, declaró Dawn, con una voz que resonaba con un peso sobrenatural. La capacidad de devolverle la vida a cualquier enemigo que mates, más fuerte que antes. Un poder así se desperdicia en tus manos. Se levantó de su trono, y las sombras que lo rodeaban se retorcían y se contorsionaban como entidades vivientes que respondían a su voluntad. Un aura oscura latía desde su cuerpo, irradiando una autoridad abrumadora. Ya no soy simplemente Dawn, continuó, y su voz resonó en el vacío. Soy Dawn, dios de la oscuridad y las sombras. Con esas palabras el mundo quedó consumido. La luz no se apagó, dejó de existir. Todo rastro de iluminación fue absorbido en un instante, dejando atrás un abismo donde no quedó ni sol, ni fuego, ni chispa.
Era una oscuridad sofocante y omnipresente, que debería haber dejado todas las cosas ciegas y perdidas. Aún así Ashburn todavía podía ver. Por supuesto que podía. Sería un monarca patético si la mera oscuridad pudiera obstaculizar su visión. Sus ojos atravesaron el vacío sin esfuerzo. Y en ese mundo ennegrecido, su mirada permaneció fija en Dom, observando cómo su enemigo permanecía envuelto en un poder que no debería ser suyo. De alguna manera, Dom le había quitado sus habilidades. ¿Pero cómo? ¿Cómo había robado Dom su poder en un conflicto tan breve con su ejército de sombras? Y peor aún, ¿cómo lo había dominado tan fácilmente? Bueno, este era Dom. Un hombre que había estado en contacto con tanto poder a lo largo de su vida que obtener y dominar las habilidades de Ashburn era casi inevitable. Incluso con solo una fracción de lo que había tomado, combinado con su propia fuerza ya abrumadora, Dom se había vuelto aún más peligroso que antes. Ashburn entrecerró los ojos y pensó en un plan. Luchar contra Dom de frente en ese momento no era una opción. Necesitaba tiempo para analizar lo que había sucedido y cómo contrarrestarlo. Pero primero, sonrió. Siempre robando el poder de los demás, gritó Ashburn. Por eso tu madre está en el infierno. Siguió un profundo silencio y entonces Dom se estremeció. Antes de que la ira pudiera explotar por completo, Ashburn ya se había ido, sentado sobre los hombros de Kip Tin mientras salían corriendo a velocidades imposibles. Por supuesto, a Dom no le hacía gracia que alguien hablara de su mamá. Sin decir palabra, Dom se lanzó hacia adelante, y toda su forma se lanzó hacia Ashburn con nada más que pura intención de matar. Pero por más rápido que fuera, Kip Tin era más rápido. La sombra fusionada atravesó el paisaje a velocidades imposibles, dejando a Dom sin poder cerrar la brecha. Frustrado, Dom se dio la vuelta y centró su atención en los restos de Strange, con la intención de resucitarlo y convertirlo en un soldado de la sombra. Ashburn, todavía montado en el lomo de Kip Tin, sonrió mientras gritaba por encima del fuerte viento. No eres el más inteligente. Dom se quedó paralizado a mitad de camino. No eres tan bueno como Strange. Tu propia gente te odia. Y lo peor de todo, eres un odiador sin ningún motivo. Dom apretó los puños y todo su cuerpo irradiaba furia contenida. Todo ese orgullo y arrogancia, pero ¿de qué tienes que estar orgulloso en realidad? Ashburn dejó que las palabras se quedaran en el aire por un momento antes de dar el golpe final. Tu mamá se ha ido. Los ojos de Dom ardieron en rojo, toda su forma tembló cuando su furia alcanzó su punto de quiebre. Qué estúpido que te desfiguraste y tuviste el descaro de culpar a la única persona que intentó detenerte. La voz de Ashburn estaba llena de burla, su risa resonó en la oscuridad mientras Kip Tin continuaba llevándolo a velocidades imposibles. Y entonces, continuó Ashburn, entonces, ni siquiera sabías que tocar metal caliente te quemaría. Entonces, ¿qué hiciste? Te pusiste una máscara al rojo vivo en tu maldita cara. La ira de Dom se intensificó y su energía fluctuó violentamente a su alrededor. Eres tan tonto, insistió Ashburn, sonriendo. No me extraña que tu madre haya muerto. La fatalidad estalló. Morir. Su rugido sacudió el planeta, su voz resonó en todo el mundo oscuro, reverberando en el tejido mismo de la realidad. Las sombras, sus sombras, cobraron vida. Armas forjadas a partir de la oscuridad pura brotaron del vacío, sus bordes brillaban con energía malévola y, con un solo pensamiento de Dom, todas se precipitaron hacia Ashburn a la vez. Al mismo tiempo, los ojos de Ashburn parpadearon y captaron algo mucho más peligroso. Kip Tin se estaba derritiendo. No por el calor, sino por la propia oscuridad. Cada paso que daba, cada momento que pasaba dentro del dominio de Dom, alimentaba el poder de Dom. Kip Tin desapareció en un instante, llevando su velocidad al límite absoluto y escapando del alcance de la oscuridad de Dom antes de que pudiera ser consumido por completo. En cuestión de segundos, alcanzó el cuerpo de Strange y Ashburn no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, arrojó el cadáver de Strange hacia su sombra, asegurándose de que Dom no tuviera la oportunidad de reclamarlo. A medida que la oscuridad se acercaba, arrastrándose por el paisaje como una marea imparable, la mente de Ashburn corría. Enfurecerlo solo aumentó su dominio sobre mis poderes, pensó, mientras la frustración se apoderaba de él. Había provocado a Dom, intentando desequilibrarlo, pero lo único que había conseguido era acelerar su control sobre un braquinesis. Ahora, Dom no solo era peligroso, era una versión mejorada del propio Ashburn. ¿Cómo puedo luchar contra una versión más fuerte de mí? De repente, apareció una notificación del sistema. Anfitrión, Dom solo ha accedido a un fragmento de tu poder potencial bajo, un braquinesis. No posee a monarca de las sombras. Solo puede haber un monarca. Sin embargo, como se ha observado, puede devorar sombras para aumentar su fuerza y, mientras tanto, puedes levantar sombras para aumentar las tuyas. ¿Me estás diciendo que devore sombras? Pensó Ashburn, mientras sus ojos recorrían la pantalla del sistema. Todavía no estoy tan desesperado por conseguir poder.
Su mirada se desvió hacia la oscuridad que se acercaba y la presencia de Doom se cernía sobre el campo de batalla. Podría haberse vuelto más fuerte, pero no obtuvo el poder del monarca de las sombras. Lo que Doom está mostrando es un fragmento de mi potencial. Por otra parte, Ashburn miró las decenas de miles de sombras que eran carne de cañón y que tenía a su disposición. Tengo muchas sombras prescindibles, pensaré en ello más adelante. Capítulo 19. Todo lo que Doom acababa de mostrar era gracias a un braquinesis, pero era solo un fragmento de todo su potencial. Eso significaba que Ashburn debería poder hacer todo lo que Doom estaba haciendo algún día, si no más. En cuanto a cómo Doom había logrado robarle su poder, a pesar de que el Vibranium estaba destinado a absorber solo energía cinética, la respuesta era simple: magia. Cada vez que las sombras de Ashburn chocaban con los Doombots, el Vibranium no solo absorbía energía cinética, sino que también absorbía partes del poder de Ashburn. Si lo piensas, era increíblemente poderoso. Dato curioso, en el cómic hubo un momento en que Doom absorbió toda la energía cinética reunida por el Vibranium en la Tierra. En palabras de Doom, dijo que le dio más poder que el poder cósmico y el cubo cósmico. Haz y siente lo que quieras con esa información como desees. Rápido, vuelve a mi sombra. Quiero enfrentarme a Doom solo. La voz de Ashburn era tranquila, pero había un tono de confianza en ella mientras su arma, que siempre estaba en constante cambio, se transformaba en 2 dagas en su agarre. La oscuridad se enroscó alrededor de su cuerpo, fusionándose perfectamente con el maná. Las fuerzas combinadas duplicaron sus estadísticas actuales. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Ignorando a los Doombots que se acercaban a él, Ashburn activó Flash Step y, en un instante, desapareció. A una velocidad extrema, desapareció entre las sombras de Doom y se deslizó hacia la misma oscuridad que Doom controlaba. Y entonces, sigilo se activó. Las cejas de Doom se fruncieron mientras sus sentidos se extendían, buscando. Se teletransportó. Su dominio palpitaba, las sombras se retorcían bajo su voluntad mientras intentaba localizar a Ashburn. Pero en el momento en que lo intentó, se dio cuenta de la falla. Este no era su poder. Era el de Ashburn. Y en el propio dominio de Ashburn, Doom no podía sentirlo en absoluto. Canalizó la habilidad sigilo a través de un braquinesis y obtuvo una nueva habilidad. Sigilo del monarca. Cuando estás en la oscuridad, te vuelves uno con las sombras. Solo medios únicos pueden percibirte. Costo de MP, 0. Bien. Y no consume ni un solo MP, pensó Ashburn, con una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras avanzaba a toda velocidad. Su movimiento era tan rápido que el tejido mismo del espacio-tiempo se deformó a su alrededor, distorsionando la realidad misma. Doom nunca lo vio venir. En un instante, Ashburn apareció ante él, con dagas en movimiento. Ambas hojas se hundieron profundamente en los ojos de Doom. Un rugido lleno de dolor atravesó el campo de batalla. La voz de Doom sacudió el aire mientras la oscuridad se encendía violentamente a su alrededor. Pero no estaba caído. A pesar del dolor cegador, las manos de Doom atacaron y agarraron a Ashburn por las muñecas con una fuerza inquebrantable. Incluso sin ver, se movía con una precisión aterradora. Con un chasquido espantoso, destrozó los brazos de Ashburn y, antes de que Ashburn pudiera reaccionar, Doom lo estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para sacudir todo el planeta. Una violenta onda de choque estalló al impactar, su fuerza agrietó el paisaje y envió temblores a través de los continentes. Ashburn jadeó, sangre y fragmentos de huesos brotaron de su boca y su visión se tambaleó. Por una fracción de segundo, sus pupilas se quedaron en blanco. Su cuerpo casi se apagó. Pero se movió. Luchando contra el dolor abrasador, Ashburn se liberó, literalmente. Con los dientes apretados, se arrancó los brazos, cortándolos antes de que Doom pudiera drenar más de su energía. En el momento en que lo hizo, el aura de Doom se encendió nuevamente. Esta vez, Ashburn lo sintió. Doom acababa de obtener acceso al Mará. Auge. La pierna de Doom se disparó hacia adelante y una patada devastadora se clavó en el estómago de Ashburn con una fuerza que aplastó sus huesos. Ashburn salió disparado hacia atrás, con la sangre brotando de su boca mientras su cuerpo atravesaba el aire y se estrellaba contra el paisaje en ruinas. Aunque Doom no podía sentirlo, no dejó de moverse. Con un movimiento de su mano, las sombras que los rodeaban se movieron, retorciéndose y tratando de alcanzar a Ashburn como zarcillos hambrientos, tratando de atraparlo y contenerlo. Auge. El cuerpo de Doom se tambaleó hacia adelante con violencia y su cabeza se estrelló contra el suelo cuando un enorme martillo lo golpeó por detrás. La fuerza del impacto agrietó la tierra y envió una onda expansiva que se extendió hacia afuera. Ashburn había reaparecido en un instante, de pie sobre él. Dentro del mundo de las sombras, Ashburn estaba en todas partes y en ninguna.
Podía atacar desde cualquier ángulo y moverse en un instante, y Doon no tenía forma de saber de dónde vendría después. Y Ashburn había guardado muchas cartas de triunfo, esta se llamaba intercambio de sombras. Ashburn dejó escapar un rugido poderoso y su arma, que siempre estaba cambiando, se llenó de poder al transformarse una vez más. El enorme martillo de guerra palpitó y explotó con el poder combinado de autoridad del gobernante, Mana y Umbrakinesis. Su sola presencia deformó el espacio a su alrededor. Pero no se detuvo allí. El martillo se disolvió al instante y se transformó en dos dagas afiladas como navajas, cuyos bordes zumbaban con energía bruta. Con un destello de movimiento, Ashburn activó ataque crítico. En el mismo instante, usó lanzamiento de daga, lanzando ambas dagas directamente hacia Doom. Al mismo tiempo, dominio de monarca se activó. Su sombra explotó hacia afuera, chocando con el dominio de Doom, que Doom comenzó a tratar de absorber. Todo su poder se disparó. No 2 veces. No 4 veces. 64 veces. Las dagas atravesaron el aire, moviéndose a velocidades más allá de la percepción humana, su fuerza se amplificó a un nivel que podría atravesar la realidad misma. Pero Doon no era tonto. En el último segundo posible, reaccionó. Con un movimiento brusco, las sombras a su alrededor se levantaron y formaron una barrera justo a tiempo. Las dagas se estrellaron contra el escudo oscuro y enviaron violentas ondas de choque que desgarraron el campo de batalla. Su dominio sobre este dominio está aumentando. Ashburn entrecerró los ojos, desapareció entre las sombras y reapareció detrás de Doom. Pero Doom era rápido. Ya se había dado la vuelta, sus reflejos eran extremadamente agudos y su control sobre el campo de batalla se expandía a cada segundo. Y en ese instante, antes de que Doom pudiera contraatacar, apareció Kiptin. En una milimillonésima de segundo, se desató un ataque. Millones y millones de puños devastadores se estrellaron contra la espalda de Doom, cada golpe golpeando con una fuerza inimaginable, destrozando el aire mismo. Doom, que todavía intentaba absorber el dominio de Ashburn, de repente se vio obligado a una lucha desesperada, tratando de soportar la enorme magnitud del asalto. Pero tan rápido como Kiptin apareció, desapareció, retirándose instantáneamente a la sombra de Ashburn antes de que Doom pudiera reaccionar o absorber su fuerza. Ashburn no se detuvo. Mientras la oscuridad de Doom se retorcía a su alrededor, Ashburn usó su dominio, no solo para contrarrestar, sino para consumir. En el momento en que Doom intentó absorber el poder de Ashburn, el dominio de Ashburn resurgió y devoró la oscuridad de Doom. Aunque estaba perdiendo porque Doom lo había dominado. Capítulo 20. Vamos. Rugió Ashburn, apareciendo detrás de Doom. Su puño chocó contra la espalda de Doom en un impacto devastador. Pero esto no fue solo un puñetazo. Esto fue todo. Todo su MP, todo su poder, se canalizó hacia su brazo, inundando sus músculos con una fuerza tan abrumadora que se expandieron en tiempo real, surgiendo con energía bruta solo para soportar la tensión. Con un rugido, la columna vertebral de Doom casi fue arrancada. Ashburn había vertido todo en él, autoridad del gobernante, Umbrakinesis y hasta la última gota de MP. Su fuerza había alcanzado su punto máximo, su poder aplastó las defensas de Doom, la pura fuerza desgarró su cuerpo. Pero Doom no había terminado. La desesperación estalló. Su poder aumentó y, en un instante, formó una barrera impenetrable a su alrededor, justo a tiempo. La fuerza repentina de la barrera cortó el brazo de Ashburn a la altura de la muñeca, cortándole el impulso antes de que pudiera liberar por completo la columna vertebral de Doom. Auge. El impacto fue apocalíptico. La fuerza del choque sacudió al mundo entero y provocó terremotos que se sintieron en todos los continentes. El cielo se quebró, el aire se hizo añicos y el campo de batalla se distorsionó bajo la presión de la batalla. Doom salió disparado hacia atrás y su cuerpo quedó envuelto en quemaduras. Pero eso no fue todo. Por encima de ellos, las nubes oscuras se agitaron, y luego el cielo ardió. En lo alto, una figura flotaba, irradiando un poder inimaginable. Storm se había fusionado, no solo con Rogue, sino también con la antorcha humana. Ella flotaba sobre el campo de batalla, intocable, su sola presencia deformaba el cielo. Sobre ella, las nubes de tormenta se agitaban, pero esto no era un relámpago natural. Los destellos dentro de la tormenta no eran azules. Ardían de color rojo. ¡Basta! El rugido de Doom sacudió el campo de batalla mientras su cuerpo se regeneraba y la oscuridad circundante recomponía sus heridas a un ritmo alarmante. Pero justo cuando abrió la boca para tomar aire, la daga de Ashburn lo golpeó. La hoja se hundió profundamente en su garganta, cortándole las palabras antes de... auge. La daga explotó y Doom se tambaleó hacia atrás en una violenta explosión de sombras y fuego. Antes de que pudiera recuperarse, Ashburn ya estaba detrás de él. En un instante, los brazos de Ashburn rodearon la cintura de Doom. Y luego suplex. La cabeza y la columna vertebral de Doom se estrellaron contra el suelo con una onda de choque devastadora, pero antes de que el impacto se asentara, el cielo respondió. Un rayo rojo, más intenso que el sol, cayó sobre él.
Don no tuvo tiempo de reaccionar. Auge. La tierra se quebró, el aire mismo se incendió, el calor fue tan intenso que los coció a ambos en el momento del impacto. Pero Don se llevó la peor parte del daño. Ashburn, aunque quemado y maltrecho, ya se estaba moviendo. Luchando contra la agonía de sus huesos destrozados, se obligó a levantarse. No puedo esperar a poder curarme usando la oscuridad como tú. Pero preocupémonos por matarte primero. Ashburn sonrió a pesar del dolor, su cuerpo apenas se mantenía unido por el daño abrumador. Miró hacia un lado. Charles, tu turno. Justo cuando una espada de sombra se disparó hacia la garganta de Ashburn, un calor se alejó de golpearlo y se congeló. Las pupilas de Don se encogieron. Su cuerpo se bloqueó y la comprensión le llegó demasiado tarde. Sus defensas mentales habían caído y, en ese instante, Charles se había deslizado dentro de su mente. Y lo que es peor, la tecnología que protegía sus pensamientos, destruida por el rayo. Juego terminado, mátalo. La voz de Ashburn era tranquila, definitiva. Y con eso, se desplomó hacia atrás, permitiéndose finalmente descansar. El campo de batalla cambió. En el momento en que su dominio se desvaneció, el dominio de Don se desvaneció con él. Y en el siguiente segundo, Susan se movió. No hubo ninguna advertencia, no hubo tiempo para que Don procesara lo que estaba sucediendo. Estallido. La cabeza de Don estalló como un globo. ¿Pero quién dijo que la batalla había terminado? Ashburn apenas tuvo tiempo de respirar, su cuerpo gritaba de dolor, su HP pendía de un hilo en mil. Pero el descanso no era una opción. En el momento en que Don cayó, el cielo sobre ellos se oscureció a medida que llegaban seres más poderosos. Los Eternos. Los Inhumanos. Todas las entidades con superpoderes que quedaban en la Tierra y que habían percibido la batalla habían llegado con los ojos llenos de sangre de Ashburn con olor a hambre. Comida. Había una voz suave, apenas audible. Pero en el momento en que Black Bolt habló, el mundo se hizo añicos. El mero murmullo de su voz hizo estallar el aire, una fuerza invisible atravesó el campo de batalla y arrasó con todo lo que encontró a su paso. La presión por sí sola provocó temblores en el suelo que destrozaron la ciudad en ruinas. Ashburn apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la onda expansiva lo golpeara, pero Susan fue más rápida. Una barrera se colocó a su alrededor, protegiéndolo justo cuando la onda expansiva atravesó todo lo demás. Por un momento, no se movió. Simplemente se quedó sentado allí, mirando a los seres que flotaban en el cielo, mientras su mente procesaba su llegada. Luego, con un profundo suspiro, se incorporó lentamente. Aparte de Goom y su voz sonaba tranquila, despreocupada, mientras se sacudía el polvo. ¿Quién demonios puede desafiarme? Nadie respondió. Porque con un solo pensamiento de Susan, todas sus cabezas explotaron. Levántate. La voz de Ashburn era apenas un susurro, pero la orden se extendió por el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza. Tom, los Eternos, los Inhumanos y todos los poderosos caídos se levantaron una vez más. Las sombras se enroscaron a su alrededor, atándolos a una servidumbre eterna. Uno por uno, cayeron de rodillas. Cada uno de ellos ahora era suyo. Pero algo no encajaba. Tom, que había sido una amenaza de nivel Dios, ahora tenía la presencia de un humano normal. Ashburn frunció el ceño, confundido. La única razón que el sistema daba para esto. Él es Tom. Ashburn se quedó mirando el mensaje sin comprender durante un largo rato antes de decidir que no tenía energías para cuestionarlo. Apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo todavía estaba destrozado por el dolor. Pero antes de que pudiera procesar el daño, sus heridas desaparecieron. Su respiración se estabilizó. Su fuerza regresó por completo. Y entonces, la pantalla del sistema inundó su visión. Felicidades. Has matado a los X-Men, los Inhumanos, los Eternos, el Dr. Doom y el Doctor Strange. Has ganado 40 niveles. 3,000 a todas las estadísticas. 9,000 puntos de estadísticas gratis. Felicitaciones por completar una misión. Se detectó una amenaza a gran escala. Has ganado toda la atención de los X-Men, e incluso del Doctor Strange. Objetivo: matarlos a todos y demostrar el poder del monarca de las sombras. Recompensa: tu vida ya que no tenías forma de escapar. 2 títulos, preservación de sombras V3. Obtuvo 2 títulos nuevos. Tocó el vacío. Has rozado el vacío y el vacío se ha fijado en ti. ¿Qué ocurre cuando algo que existe más allá de la comprensión se da cuenta de que alguien, algún día, podría conquistarlo? Mejora. X2 a todas las estadísticas, afinidad con las sombras y la oscuridad aumentada. Atacante de punto débil. Explotaste una debilidad que pocos habrían notado. Te enfrentaste al Doctor Strange cuando estaba más vulnerable. Un ser de magia justa convertido en algo antinatural. Su mera existencia como zombie lo debilitó, y tú te aprovechaste al máximo. Mejora. Ataque crítico supremo. Nueva habilidad obtenida. Ataque crítico supremo.
Cuando tú, o cualquiera de tus sombras, golpeas un punto débil, el daño infligido se multiplica por 10. Los ataques tienen un 15% de probabilidad de paralizar o aturdir al objetivo. Si el ataque mata al objetivo, obtienes un aumento temporal del 10% en todas las estadísticas. Preservación de sombras V3. Ahora no solo puedes sentir a través de tus sombras y usar tus habilidades a través de ellas. Las habilidades que se usan a través de las sombras se debilitarán, pero seguirán siendo efectivas. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.